El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vaya al libro de los Hechos, capítulo 2, desde el verso 46. Dice, todos los días, no una vez, no dos, no tres, todos los días se reunían en el templo. Y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad, la iglesia, con el número de los que Él iba, ¿quién llamaba? Él iba llamando a salvación. ¿Cuál será la mejor manera para que las personas tengan fe en el Evangelio? Si de alguna manera la gente va a empezar a creer y a tener fe en el Evangelio, va a ser más que por nuestros hechos, maneras y actitudes. La gente ora porque su familia se convierta, pero en su casa no dejan de hablar para los cristianos. ¿Y sabe qué está haciendo con eso? Está vacunándolos en contra del Evangelio. Si usted es un vacunador de esos, no espere que su familia venga a la fe. Noé predicó 120 años. Pero no estaba diciendo, esta gente no quiere, esta gente no me escucha. Él estaba abocado al trabajo de preparar el arca donde su familia se iba a salvar junto con él. Algunos no saben ni qué es lo que Dios quiere de sus vidas. Porque no se preocupan de buscar a Dios, no se preocupan de tener una relación personal con Él. Lo único que les preocupa es blanquearse y venir con una apariencia de piedad. Y no hay peor apariencia y más engañadora apariencia que la de piedad, porque esa hace engañar a la gente con respecto al Evangelio. Un hecho, un evento es fácil de organizar. Ahora en este tiempo hay gente especializada para hacer este tipo de trabajo, para hacer cualquier tipo de evento, ya sea que se trate de matrimonio, de conferencias, de seminarios, de cumbres. Hay gente ya especializada en ese tipo de trabajo. Y con solo tener la gente apropiada se soluciona un montón de problemas. Porque ellos ya han preparado gente, tienen gente encargada de hacer banderas, de preparar plataformas, de colocar macetas y flores, mesas y sillas en el lugar apropiado. Tienen gente capacitada para hacer instalaciones de equipos de alta calidad. Y ya se cuenta con todo bien hecho, bien preparado. Y así se logra un buen acto, un suceso o una jornada. Porque los actos se arman y se desarman. Se montan, se ajustan y se desmontan. Se desmantelan. Se preparan y se presentan, se exhiben. Y la gente queda asombrada. ¡Qué hermosura! ¡Qué perfección! ¡Qué trabajo! Pero las actitudes, lo que nos motiva, sale de adentro del corazón. De adentro del corazón salen de lo profundo del ser
Y esas actitudes son un reflejo de lo que nosotros tenemos en el interior. Las actitudes no se pueden maquillar, tampoco se pueden disimular, ni disfrazar, nada las puede ocultar. Somos en realidad lo que nuestras actitudes revelan y muestran. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:18, tu Padre, dice, que ve en lo secreto, te compensará, te condecorará. ¿Qué más va a hacer tu Padre? Va a sacar a luz lo que tienes adentro en público. Hay gente que no puede ocultar sus sentimientos. Piensa, entre comillas, que con una sonrisa mal disimulada puede ocultar su actitud, puede tapar los sentimientos de su corazón, pero eso solamente es un engaño. Es un engaño. Mateo 9:4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué están pensando mal en sus corazones? ¿Por qué les dijo eso Jesús? Porque Jesús conocía las actitudes, las motivaciones del ser humano sin que nadie le dijera nada. Porque Él tenía el Espíritu Santo en su corazón sin medida. Mateo 2:24-25 dice, pero Jesús mismo no se fiaba, no confiaba en ellos. ¿Sabe por qué? Porque conocía a todos. Y no tenía, dice, necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque sabía lo que había en el hombre. Así que podemos controlar un hecho, un acto, provocar sentimientos y reacciones en la gente. Podemos preparar cualquier evento y hasta impresionar a los invitados por la organización, pero también podemos echarlo a perder todo con una mala actitud, con un desliz, con una falta, con un error. Con un buen acto se puede causar una buena imagen de lo que uno es, o de lo que uno no es, o de lo que uno quiere aparentar, o lo que uno quiere que los demás piensen de uno. Lo que más te debe importar es lo que piense Dios de vos. Porque a lo que nosotros tenemos que apuntar es a lo que Dios piense de nosotros. Lo que a nosotros nos debe interesar es lo que Dios piense de nosotros. Porque a la larga o a la corta nos vamos a presentar delante de Él. Y lo que piense Él de nosotros va a determinar lo que Él hará con nosotros. Con una mala actitud podemos herir el corazón de alguien. Podemos dañar sus sentimientos. Se puede quebrar el vínculo de la amistad. Se puede inclusive romper el matrimonio. Fíjese que la mayoría nos preocupamos más de las apariencias, de lo externo, que de nuestras actitudes. Pero si algo afecta más a la gente, no son los eventos, no son los hechos, no son las actividades, no son los programas, los actos, sino nuestras actitudes. La gente va a creer en el mensaje que predicamos cuando vea y compruebe de qué manera este mismo mensaje nos afectó y nos transformó a nosotros. Hay un dicho popular que siempre se lo repito: genio y figura hasta la sepultura. Ese es un dicho popular y mucha gente cristiana entra y cumple ese dicho popular. Pero sin embargo la Escritura dice que el cristiano tiene que ser transformado por el poder de la palabra.
Si no hay transformación, si no hay cambio, no se han convertido verdaderamente. Si no cambia la mente, va a estar con un pie en el mundo y otro en el reino. Hasta que esa separación se vaya haciendo cada vez más profunda y usted se caiga en el mismo pozo, donde quiere estar parado en un lado y quiere estar parado en el otro. Podemos decir de boca cualquier cosa y hasta fingir compostura, pero nuestras actitudes revelan nuestra manera de pensar. Y es por eso que debemos saber que nuestra actitud lo define todo. No alcanza con decir te amo, hay que demostrarlo. ¿Por qué pelean las mujeres en el matrimonio? Por eso. Porque nadie puede decir gracias por plancharme la camisa. Sino, oye, che, mira mi camisa de arrugada, ¿cómo crees que voy a salir así? Vení, planchala. Pero cuando ya está planchada, ni siquiera dicen gracias, lo hiciste bien. E igual las mujeres, gracias porque traes para llenarme el buche. No hemos aprendido y de esas pequeñas cosas se alimenta el matrimonio. No basta entonces decir te amo, hay que demostrarlo. Es fácil decir al que está afligido, confía en Dios, confía en Dios. Qué consejo maravilloso, confía en Dios. Y cuando nos toca a nosotros aplazarnos, es en la práctica que aprendemos vez tras vez hasta que se haga una vivencia y una práctica diaria de vida. Pero podemos decir creo en Dios, confío en Él, pero cuando llega el problema, lo que se cree más bien es que Dios nos va a fallar. Y comienza la gente a buscarse muñecas. Por si Dios fallara, mejor tienen una muñeca para que, por si Dios le falla, las muñecas no les van a fallar. Y ese es el concepto que mucha gente tiene de Dios. Y con esa actitud, con ese corazón que Dios conoce, si tú no confías en Él, si vos no confías en Él, confiar en Él no se trata de estar en una actitud pasiva, se trata más de una confianza, una seguridad en Él que te llena de valor para esperar y ver lo que Él puede hacer. En la guerra de Israel con Moab y Amón, Israel clamó a Dios y el Señor le respondió, no habrá necesidad de que peleen ustedes. En este caso le dijo, párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová. Fíjese qué cosa más interesante. Que Dios le diga a uno, estaba la guerra ahí encima, y que Dios le diga a uno, párense y pónganse quietos. Y cuando obedezcan lo que yo les estoy diciendo, que se paren y se pongan quietos, entonces van a ver la salvación de Jehová. ¿Cuántos creen en los actos proféticos? ¿Cuántos creen que los actos proféticos son buenos? Sí que lo son buenísimos. Y en este último tiempo son públicos y notorios. Por ejemplo, el acto profético de confesar los pecados de nuestra ciudad, pedir perdón por los pactos rotos, es la manera de quebrar las maldiciones sobre naciones y sobre familia. Y esa confesión tiene repercusión en el mundo espiritual. Pero para que eso suceda, tienen que estar respaldados por grandes periodos de oración y clamor, para que puedan influir en el mundo espiritual. Son las palabras y la santidad del pueblo, porque si no, no tendrán efecto. Si nuestras actitudes no son coherentes con nuestros actos. Hay una victoria en el mundo espiritual. Es una victoria paralela. O sea que tendría que haber victoria en el mundo espiritual
pero también en el mundo material. Pero a veces no sucede así, porque nosotros mismos somos el impedimento. Quiero ser más clara en esto. Si por un acto profético reclamamos cierto territorio, una casa, una familia, y luego no cambiamos de actitud, no va a pasar nada. No se puede orar por algo, sean personas o ciudades, si no les predicamos la palabra que va respaldada por el Espíritu. Si hay oración solamente, no sucede nada. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu usa la palabra para que las personas puedan cambiar. O sea que estar hincada orando o sentada orando o echada orando sin cambiar de actitud, no va a suceder nada. Porque hay que cambiar la actitud y dar la palabra, el mensaje de reconciliación. Evangelio quiere decir buenas nuevas, pero dejan de ser buenas nuevas si nosotros no las expresamos. ¿Cómo oirán, dice la Escritura, si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les envíe? Lo que consagra las ciudades no son los actos, sino las actitudes. Recalco, los actos proféticos son importantes y producen victoria en el mundo espiritual, pero esa victoria no se hará realidad a menos que hagamos lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Salir y predicar el Evangelio. ¿Qué debemos hacer? Salir y predicar las buenas nuevas. ¿Qué debemos hacer? Salir y decirle a la gente que en Jesús hay perdón de pecados. Si se arrepienten, sus pecados van a ser perdonados y entonces vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio para esa persona, para esa familia, para esa ciudad. Hay que salir y predicar el Evangelio por todas partes. Tenemos que aprender a amarnos entre hermanos y dejar de criticarnos. Aprender a ser perdonadores rápidos. Aprender a ayudar y ser ayudado. Hacer como Jesús. Él vivía lo que predicaba y predicaba lo que vivía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vivir lo que predicamos. Jesús le dijo a sus discípulos algo acerca de los fariseos. Vaya a Mateo 23. Y quiero decirles que no solamente habían fariseos en el tiempo de Jesús. En todas las épocas de la iglesia hay fariseos. En todas las iglesias del mundo entero hay fariseos. Mateo 23, 1 al 3. Dice, después de esto, Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley que están llamados a enseñar al pueblo y la secta de los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Ellos saben la ley, ellos conocen cada detalle de la ley. Así que obedezcan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. No sigan su ejemplo. ¿Saben por qué? Les dijo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra cosa. Así que cuando la iglesia primitiva comenzó a expandirse en el primer siglo, lo que más le impactaba a la gente era cómo vivían. Cómo se relacionaban entre ellos. Era notorio eso, que muchos querían integrarse. Hechos 2, 43 al 47. Todos estaban asombrados, dice, a causa de las señales y los milagros. Todas esas cosas Dios hacía por medio de los apóstoles. Y todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Algunos hasta vendían sus propiedades y todo lo que tenían, la traían el dinero a los pies de los apóstoles y los apóstoles repartían
el dinero según la necesidad de cada uno. Y todos los días, dice, se reunían en el templo. Y en las casas también partían pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad, el número de creyentes, de los que escuchaban el llamado para salvación. Los cristianos del siglo XXI tenemos que cambiar de mentalidad y pedir los frutos del Espíritu para manifestarlos. No dentro de 4 paredes de una congregación, sino fuera, en las calles, por las casas, en los hospitales. Y haciendo el trabajo con una actitud correcta. ¿Para qué? Para que pueda afectar positivamente a una sociedad que está lastimada, herida y enferma. Nadie debe robarle a los cristianos la compasión, la misericordia y el amor. Tenemos que levantar el nombre de Cristo, no con actos solamente, sino con actitudes. Actitudes que sanen, actitudes que restauren, actitudes que animan, porque Cristo vive todavía. Tenemos que glorificar a Dios cuando decimos que le amamos. ¿Cómo? Sirviendo. Porque está escrito que no seremos juzgados por nuestras habilidades, por nuestros talentos, por la apariencia, por las relaciones, sino por nuestras obras. Jesús dijo que somos la sal de la tierra, pero la sal no solamente sazona, le da sabor a las cosas, preserva, impide la corrupción, pero son pocos los que se dan cuenta que la sal, escúchelo bien, produce sed. La sal produce sed. Por eso es que Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Según tu hambre de Dios vas a ser saciado. Poca hambre, poca medida de saciedad. Mucha hambre, abundante medida para saciar tu sed de justicia. Los creyentes, como la sal de la tierra, debemos provocar en otros la sed de Dios, para que ellos entiendan que es Cristo en nosotros, que nos hace diferente. Y cuando ellos descubran cuál es lo que los hace diferente, ellos lo querrán también. Cuando lleguemos delante de Él, nos dirá Jesús, estuve enfermo, me visitaste, estuve con sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me cubriste. Entra en el reino de tu Señor. Porque el Señor no va a juzgar lo que nosotros sabemos o lo que nosotros dijimos, sino que nos va a juzgar por nuestras obras. ¿Qué favor le hicimos a los demás? No nuestros actos, sino nuestras actitudes. Yo soy, dice Apocalipsis 2:23, el que escudriña la mente y el corazón, y le voy a dar a cada uno según sus obras. Apocalipsis 14:13 dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos en el Señor. Sí, dice el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo. Los muertos en el Señor descansarán de sus trabajos, porque sus obras de ellos les siguen. La salvación no es por obras, pero dice la Escritura que hemos sido creados para buenas obras. O sea que cuando nosotros venimos a la fe, nacemos de nuevo, viene el cómputo de nuestras
obras en el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser juzgados según el Evangelio de Jesucristo. Si lo has leído o no, igual vas a ser juzgado según el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere mostrarnos hoy? Que si no cambiamos de actitud aquí adentro, todo lo que nosotros hagamos no tiene valor, no tiene sentido. ¿Qué es lo que quiere mostrarnos Dios? Que lo que Él quiere es una comunión personal con Él. Porque cuando vos tienes una relación personal con Él, las cosas de Él te agradan y las pones en primer lugar. Si no hay una relación personal, nunca vas a entender que Él quiere ser el primero en tu vida. Él no es segundón, no es plato de segunda mesa. Él quiere ser el primero en la vida de todo ser humano. A Él hay que darle lo primero y lo mejor. Si no tienes una relación personal con Dios, nunca va a cambiar tu corazón, porque es en el secreto de esa relación que Dios nos va formando, va quitando las mañas, va quitando las escamas de los ojos, nos va formando y nos va haciendo un corazón tierno parecido al de Él. Tiene que ser un deseo interno, la actitud tiene que ser la correcta. ¿Qué quiero yo de Dios? Tengo sed, tengo hambre de Él. Y entonces cuando la gente vea que yo he cambiado de actitud y cuando la gente vea que lo que a mí más me interesa es Dios mismo, entonces la gente, yo voy a producir como sal en ellos hambre y sed de Dios. Y entonces el Espíritu Santo va a poder traer más gente a la iglesia, porque en la iglesia va a haber gente hambrienta y sedienta de Dios a quien enseñar. Y los que ya aprendieron a tener su relación personal con Dios, le enseñarán a los otros que no depende nuestro crecimiento de otra cosa que no sea la comunión personal con Dios. Póngase de pie. La gente es juzgada por lo que habla. Hay un proverbio que dice que una pequeña mosca hace heder un perfume. ¿Y por qué habrá puesto mosca? Porque Belcebú es el dios de las moscas. Y una pequeña cosa que deje en tiniebla en tu vida, el diablo se apoderará de ella. Es por eso que algunos dicen, ¿por qué será que no puedo avanzar? Porque todavía hay tinieblas en tu vida. Y donde hay tinieblas, el enemigo tiene autoridad. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos, vámonos de aquí, viene el malo y este no tiene nada en mí. Nosotros debemos apuntar a eso, a poder decir, el malo no tiene nada en mí. Pero es que Jesús y era Dios, pero Él dijo que nosotros íbamos a hacer cosas mayores que Él, porque Él iba al Padre. Dios está demandándonos algo mayor. Pero si su deseo es cambiar de actitud, usted nunca más será el mismo. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.